Hola, hola, soy Aroa, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con los temazos, ¿vale? Y entonces en este vídeo ya empieza lo que son los temas gordos de peso. Si os acordáis, en los primeros vídeos os dije que los íbamos a dividir entre temillas y temazos, pues ya empezamos con los temazos. ¿Eso qué quiere decir? Que este tema lo voy a dividir en 4 vídeos para que no sea un vídeo de 1 hora y se haga mega extenso, porque sabéis que lo que me gusta es que sean vídeos lo más corto posible para que os lo podáis llevar a cualquier sitio, lo veáis en un momento e intentéis entenderlo lo mejor posible. Entonces, este lo voy a dividir perdón, en 4 bloques, digamos. El primero va a ser crisis del antiguo régimen, el segundo va a ser guerra de la independencia, el tercero va a ser Cortes de Cádiz y Constitución de 1812, la famosa PEPA, y el último va a ser el reinado de Fernando VII. ¿Por qué están todos metidos dentro del mismo bloque y no como hasta ahora, por ejemplo, os he estado contando cómo gobernaba cada rey, cómo era su mandato, su gobierno en un solo tema? Pues porque aquí todo tiene mucho que ver. Entonces, todo pertenecería dentro del mismo bloque, del mismo tema, digamos, pero lo voy a dividir para que sea más fácil de entender y sea un poco más ameno y más llevadero y os veáis los vídeos más fáciles, más rápidos. Y si, oye, si solamente os interesa la guerra de la independencia, pues os pongáis el vídeo de la guerra de la independencia y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la crisis del antiguo régimen. Recordamos que antiguo régimen era todo lo que llamábamos absolutismo, monarquía autoritaria, régimen absolutista, régimen totalitario, bueno, pues todas estas cosas, ¿vale? Sería lo que llamaríamos antiguo régimen. Entonces, entra en crisis. ¿Por qué? Pues vamos a verlo, ¿vale? Acordaros que veníamos de Carlos III, ahora ya tenemos a Carlos IV aquí también, ¿vale? Muere Carlos III en 1788 y le sucede en el trono su hijo Carlos IV. Como siempre, sabemos que son puestos vitalicios y hasta que no se muere uno, por regla general, a no ser que abdique, que quiere decir que deja el puesto de rey, ¿vale? Va a estar hasta su muerte. Y luego, ¿quién le va a suceder? Pues por herencia su hijo primogénito, el más mayor de sus hijos. Y siempre varón, siempre hombre, ¿vale? Entonces, muere Carlos III, como hemos dicho, y le sucede Carlos IV en el trono. En 1789 estalla en Francia la Revolución Francesa. Y entonces en España empieza a haber un cierto miedo. ¿Por qué? Pues porque, claro, la revolución en Francia, la revolución francesa, acordaros que la llevó a cabo Napoleón, y si no lo sabéis, pues os lo digo yo ahora, la llevó a cabo Napoleón, y él lo que promulgaba, lo que quería era libertad, igualdad y fraternidad, que es lo mismo que tienen ahora, ¿vale? Pero entonces tenemos que también recordar que no podemos ver la historia con los ojos de ahora entonces, ¿vale? Entonces lo que ahora vemos que es una igualdad, pues antes no era tan igualdad, pero a poquitos derechos que diesen, pues eran buenos, ¿vale? Entonces aquí se coge con mucho miedo. ¿Por qué? Pues porque estamos en un régimen totalitario, en un absolutismo. Entonces el monarca no quiere para nada que en España empiecen a entrar esas ideas. Acordaros que ya hubo historias con el tema de las ideas de la Ilustración. Entonces, ellos lo que no quieren es que el pueblo tenga derechos, tenga libertades, que piense por sí mismo, ¿vale? Entonces, encima Francia es país vecino, por lo tanto, empieza a haber cierto miedo aquí en España. Y en 1793, los franceses, ¿vale?, que llevan a cabo la revolución, guillotinan, le cortan el cuello a Luis XVI, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí comienza la guerra en Francia. Nosotros, que somos muy amigos de Francia y hemos tenido los pactos de familia, que ya os he explicado en los vídeos anteriores, de repente decimos, ¡buah! ¿Ahora qué nos interesa? Pues si en Francia van a tener una política de libertades, pues entonces, porque claro, que sea una república, ¿vale? Porque es a lo que va a llevar la Revolución Francesa, quiere decir que no hay rey.
Por lo tanto, a los reyes, ¿qué creéis? ¿Que les va a gustar eso? ¿Cómo le va a gustar a un rey que no le dejen ser rey? Pues es lo único que sabe hacer. Entonces, claro, en España empieza a haber mucho miedo y cuando ya está ya, o sea, cortan el cuello a Luis XVI, claro, los reyes de aquí dicen, nosotros no podemos seguir siendo amigos de Francia. ¿De quién nos vamos a hacer amigos? Pues de los que hemos sido enemigos. Entonces nos hacemos amigos de Inglaterra, de Gran Bretaña en este caso, y de Portugal. ¿Vale? Que es lo que pasa en 1793. Nos hacemos aliados de Gran Bretaña y de Portugal. Y entonces Francia dice, sí, ¿no sois mis amigos? Pues no te preocupes. Y entonces entran e invaden territorios del País Vasco y de Cataluña. Claro, nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Si nos están invadiendo, pues entonces se decide firmar una paz que se llama la Paz de Basilea. España, esa paz la firma España con Francia. Esa paz lo que le hace es que España recupere los territorios perdidos del País Vasco y de Cataluña, pero, claro, Francia no se va a ir con las manos así de, firmó la paz y encima te devuelvo los territorios, pues no. Entonces España le da la isla de Santo Domingo, que hasta ahora era nuestra, se la da a Francia y pasa a ser francesa, ¿vale? Volvemos a ser amigos en 1795, que es cuando se firma la paz de Basilea. Como ya hemos firmado la paz con Francia, pues volvemos a ser amigos de Francia. ¿Qué pasa? Que si somos amigos de Francia, ¿de quién somos enemigos? Pues de Gran Bretaña y de Portugal, ¿vale? Esto funciona un poco así. Ahora soy amiguito tuyo, ahora no, ahora me enfado y ahora hago la guerra, ¿vale? Vamos un poco así. Entonces, nos volvemos a hacer amigos, digamos, o aliados en este caso si hablamos con términos de historia. Nos volvemos a hacer aliados entre los franceses y los españoles y obviamente entramos en guerra contra Gran Bretaña, ¿vale? Para eso se firma el Tratado de San Ildefonso en 1796. Súper importante, el Tratado de San Ildefonso y, como ahora luego veremos, el Tratado de Fontainebleau, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el Tratado de San Ildefonso es tan sencillo como que España y Francia deciden ir contra Gran Bretaña. Ya está, no os mareéis la cabeza, no, ¿vale? España y Francia aliadas contra Gran Bretaña, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Gran Bretaña en la batalla de Trafalgar en 1805 nos da pa'l pelo, ¿vale? Y vencen los británicos. Ahora os voy a explicar qué tienen que ver. Hacemos un paroncito aquí, ¿vale? En el Tratado de San Ildefonso, porque os quiero explicar el tema de los válidos que os he comentado antes. No os lo he metido entre medias porque me gusta que lo llevemos un poco así más apartadito y lo veamos todo un poquito mejor. Tenemos como válido primero a Florida Blanca, que al principio, como somos amigos de los franceses, Florida Blanca no tenía muy buenas relaciones con Francia. Por lo tanto, como veis, tiene una X porque Florida Blanca es destituido. Luego se pone como válido el conde de Aranda, que sí tenía buenas relaciones con Francia, pero ¿qué pasa? Que en el momento que estalla la Revolución Francesa y ya no queremos tener buenas relaciones con Francia, pues entonces el conde de Aranda, ¡pum!, sustituido. Y entonces entra Godoy, ¿vale? Godoy es un personaje súper importante en la vida de Carlos IV y en la toma de decisiones en España en este momento. ¿Por qué? Porque Godoy va a ser el que firme las paces, tanto la paz de Basilea como el Tratado de San Ildefonso, ¿vale? Entonces, a Godoy se le va a llamar el príncipe de la paz. ¿Por qué? Porque como era el que firmaba los tratados de paz o los tratados de aliados, pues recibe ese nombre. Godoy, tenéis que tener en cuenta que en España era bastante odiado. Primero, la nobleza no le caía bien porque era de origen humilde, ¿vale? A la Iglesia no le cae bien porque intenta llevar a cabo varias desamortizaciones, que, si recordáis, las desamortizaciones es que le intentan quitar a la Iglesia sus propiedades, terrenos, territorios, lo que sea. Luego, a Fernando VII no le cae bien porque está a favor de su padre y ahora, como os contaré, Fernando VII y su padre Carlos IV pues se llevan
mal no, peor. Entonces, bueno, era bastante odiadito aquí en España. Así que, bueno, pues ahí tenemos a Godoy, que hizo lo que pudo y lo que creyó en ese momento que era lo que tenía que hacer. Vale, nos vencen en la batalla de Trafalgar los británicos y Godoy decide que se va a hacer amigo de Napoleón para que no nos pase o sea, ya estábamos hundidos porque los británicos nos habían ganado, entonces estábamos mal y Godoy dice, va, me voy a hacer coleguita de Napoleón a ver si así consigo, primero, que no nos invadan y segundo, pues me puedo sacar algo. Total, que coge y firma en 1807 el Tratado de Fontainebleau. Napoleón necesitaba llegar a Portugal para estrangular el comercio que tenía Gran Bretaña con América, ¿vale? Entonces, como Portugal y Gran Bretaña eran aliados, pues por ahí iban todas las mercancías, iba todo el comercio. Entonces Napoleón piensa, si yo invado Portugal, Gran Bretaña ya no tiene cómo conseguir o cómo comerciar, ¿no? Y entonces, pues ya sabéis que si no hay comercio, se acaba hundiendo un país, que era un poco lo que querían debilitarlo. Entonces va a hablar como Godoy se quería hacer su coleguita y Napoleón necesitaba invadir Portugal y tiene que pasar por España para invadir Portugal, obviamente, no habían aviones en esa época en las que se fuesen todas las tropas, pues hablan y firman el Tratado de Fontainebleau, que lo que hace es pasar por mitad de España hasta llegar a Portugal todas las tropas francesas. Fenomenal y estupendo. Total, que llegan todas las tropas francesas y empiezan a pasar por España para invadir Portugal. Llegan a Portugal, invaden Portugal y cuando ya se ha terminado dicha invasión, ¿vale? Resulta que las tropas francesas no se van. Y entonces se dan cuenta del engaño que ha supuesto eso, porque Napoleón dice, oye, pues ya que estoy aquí en mitad de España, ¿cómo no voy a coger y la voy a invadir también? Por lo tanto, ¡pum!, llego aquí y despliego mis tropas aquí en España también. Entonces, Godoy, que se huele el percalete, todo esto sucede en Madrid, coge y decide irse a Sevilla con la familia real, se va a Madrid, coge a la familia real y se decide irse a Sevilla para de ahí partir a América, por lo que pudiese pasar, ¿no? Mete el rabillo entre las piernas y dice, vámonos de aquí, que aquí se va a liar gorda. Pero ¿qué pasa? Que paran en Aranjuez, hacen una parada en Aranjuez y el pueblo se entera de que tanto la familia real como el valido en ese momento, que era el que gobernaba, deciden irse del país. Entonces se van a donde ellos estaban recluidos y les hacen un motín, ¿vale? Tenéis de hecho imágenes del motín, que lo que quiere decir es que el pueblo se pone delante de las puertas, ¿vale? Y le piden que abdique Carlos IV en su hijo Fernando VII. Lo estás haciendo fatal, encima el país cuando va a ser invadido te quieres ir, te quieres pirar a otro sitio y que va a ser de nosotros, ¿vale? Entonces digamos que le obligan de alguna manera a que, pues eso, abdique en su hijo. Entonces, en 1808, motín de Aranjuez, ¿vale? Vale, aquí luego hay un poquito de historia porque, claro, España está invadida por los franceses, que es lo que luego veremos, la Guerra de la Independencia, que será lo que, a lo que llegaremos para evitar, a día de hoy si no seríamos franceses, si no hubiese existido la Guerra de la Independencia, ¿vale? Entonces, tanto Carlos IV como Fernando VII deciden pedirle a Napoleón ayuda. Entonces se van a Bayona, no nos han engañado nunca, ah, qué bien, vámonos con Napoleón, que nos trata súper bien, ¿vale? Entonces se van a Bayona para pedirle a Napoleón ayuda. Recordamos que la corona en ese momento la tiene Fernando VII, ¿vale? Entonces, Fernando VII, o sea, Napoleón hace que Fernando VII
abdique en su padre otra vez, y una vez Carlos IV tiene la corona, Napoleón le hace que abdique en el hermano de Napoleón, que es José I. O sea, Napoleón se monta ahí una historia para que al final tanto Carlos IV como Fernando VII, que por cierto, como os he dicho antes, se llevaban fatal, padre e hijo, o sea, el hijo quería la corona bajo cualquier concepto, o sea, iba ahí que quería el poder, ¿vale? Y consigue que los dos abdiquen y Napoleón dice, vale, yo soy el que está en el poder en Francia, pues voy a poner a mi hermano José I como rey de España. Y entonces, en las abdicaciones de Bayona, que son lo que os he dicho, de que uno cede la corona al otro, el otro abdica en el otro y al final pone el otro a su hermano, pues se hacen a José I rey de España. Claro, esto en España sienta fatal, porque ¿cómo se les ocurre ponernos un rey francés? ¿Estamos locos o qué? Entonces se crea también en 1808 la Constitución de Bayona, que es la primera constitución española. No llega a ser una constitución, es una carta otorgada que la redacta del rey al pueblo, ¿vale? Digamos, un papel en el que dicen lo que, cómo va a ser ahora, a partir de ahora, las cosas en España. Pero esa constitución tenéis que tener en cuenta que no se lleva a cabo, no tiene vigencia, que se llama, a causa de la guerra que vendrá después, ¿vale? Por lo tanto, por eso la primera constitución española real se considera la de 1812. En esa constitución, lo veremos también en el otro vídeo, pero bueno, para que lo sepáis, catolicismo como la religión del Estado, ¿vale? Seguimos siendo católicos. Empiezan a reconocer los derechos individuales, hasta ahora no teníamos ningún derecho, por lo tanto, hasta luego, Mari Carmen, ¿vale? Y abolición de derechos señoriales e inquisición. ¿Esto qué quiere decir? Que le quitan a los señoritos, a los nobles, les quitan sus derechos. Y aparte la Inquisición, que como ya sabéis, os conté en los vídeos anteriores de Edad Media, etcétera, era una organización de la Iglesia, ¿vale? Pues también la abolición quiere decir que la quitan, que acaban con ella, ¿vale? Esta carta otorgada, ¿qué supone? Supone que hay unas ciertas reformas liberales, que vamos hacia algo más liberal que lo que teníamos en el absolutismo, que hay un avance ante el antiguo régimen, obviamente si hay más libertades hay un avance entre el antiguo régimen, y había una división, en España había una división de gente que quería esto y de gente que no quería. Los que no querían se hacían llamar patriotas, porque era de, no, somos españoles y queremos el antiguo régimen y tal, y luego estaban los afrancesados, que eran un poco más liberales, que ellos sí que estaban de acuerdo en este tipo de constitución, carta otorgada, en este tipo de llevar España hacia otro punto que no fuese un antiguo régimen, ¿vale? Todo esto que nos va a llevar, como os digo siempre, cuando hay dos bandos, dos partes, los que están de un lado y los que están de otro, que no se ponen de acuerdo, al final ¿qué pasa? Pues que hay una guerra, ya sea guerra a nivel civil, ya sea guerra a nivel entre países, que es internacional, como sea. Entonces, el 2 de mayo de 1808, vale, por un lado patriotas, por otro lado afrancesados, tenemos dos bandos. Entonces el pueblo, ¿vale?, se levanta y decide que no, a pesar de que habían dos bandos, ¿vale?, que los teníamos por un lado y por otro, pero deciden que no vamos a ser gobernados por franceses, que ellos quieren seguir como estaban y que quieren que vuelva Fernando VII, porque abogaban por Fernando VII el poder, querían que estuviese Fernando VII el poder. Entonces el pueblo se levanta y ahí los franceses la liaron mucho, porque empiezan a fusilar a todo el mundo. O sea, se lía una masacre. De hecho tenéis un cuadro de Goya que se llaman Los fusilamientos del 2 de mayo, que pues eso, ahí se ve un poco pues lo que pasa, ¿vale? Los franceses contra los españoles y fusilándolos. Entonces,
claro, la habéis liado. Esto es algo que pasa en Madrid. El resto de España se entera y dicen, por aquí si no pasamos. A pesar de que habían dos bandos, ¿vale? Afrancesados y patriotas, lo que no puede ser es que estés matando a mis propios compañeros, ciudadanos, hermanos, amigos, etc. Entonces, claro, se extiende este malestar, estas ganas de guerra por el resto de España, y el 2 de mayo de 1808 empieza la Guerra de la Independencia, que la veremos en el siguiente vídeo. Así que nada, espero que os haya quedado claro. Como siempre os digo, si necesitáis cualquier cosita, o me escribís en comentarios o me mandáis un mail privado, como vosotros veáis. Y espero que os haya ayudado, os haya servido como siempre, y besitos a todos y a todas. ¡Chao, chao!